10 años sin ver sus rostros y ahora están aquí, sentados frente a mí en esta oficina elegante como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran cerrado la puerta en la cara cuando más los necesitaba, como si no me hubieran dicho que era una carga inútil para sus vidas perfectas. Hilario lleva traje caro y reloj de oro. Su barba está perfectamente recortada y sus zapatos brillan como espejos. Antonia tiene el cabello teñido de rubio platinado, uñas largas de salón y un vestido que cuesta más de lo que yo ganaba en meses. Los dos me sonríen con esa sonrisa falsa que aprendieron desde niños cuando querían algo de mí. Pero en sus ojos veo lo mismo de siempre, desprecio mezclado ahora con codicia. «Hola, mamá», dice Antonia con voz dulce como miel envenenada. «Lamentamos mucho la pérdida de Ignacio. Sabemos que fue para ti en estos últimos años». Mi corazón late tan fuerte que creo que van a escucharlo desde el otro lado de la oficina. Mis manos tiemblan sobre mi bolso gastado, el mismo que llevo usando desde hace 5 años, porque Ignacio siempre me decía que no necesitaba cambiar mi forma de ser por dinero. La abogada Marlene García revisa unos papeles y levantar la vista, esperando el momento exacto para comenzar la lectura del testamento. Sus movimientos son precisos, calculados, como los de alguien que sabe exactamente qué bomba está a punto de detonar. Vinimos tan pronto supimos de su muerte, continúa Hilario ajustándose la corbata de seda. Una tragedia tan repentina para un hombre tan joven aún. 72 años no son nada hoy en día, pero estamos aquí para apoyarte en este momento tan difícil. Mamá, la familia debe estar unida en momentos como este. Mentirosos hipócritas de la peor especie, no vinieron por mí. No vinieron a consolar a una viuda de 69 años que acaba de perder al amor de su vida. Vinieron por el dinero como moscas atraídas por la miel. Lo veo en la forma como sus ojos recorren esta oficina lujosa con sus muebles de caoba y sus cuadros caros. Lo veo en cómo se relame los labios cuando la abogada mencionó por teléfono que había una herencia considerable. Vinieron por los $3 millones que Ignacia acumuló durante décadas de trabajo honesto, por la casa en la playa de 4 habitaciones con vista al océano, por las propiedades que renta en el centro de la ciudad, por todo lo que él construyó con sus propias manos durante 72 años de vida dedicada. Es extraño, digo finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz sale más fuerte de lo que esperaba. Durante 12 años no recibí ni una llamada telefónica de ustedes, ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni cuando estuve en el hospital con neumonía el año pasado. Pero Ignacio muere y aparecen aquí en menos de 48 horas. Antonia baja la mirada fingiendo vergüenza. Hilario carraspea incómodo, pero mantiene esa sonrisa plástica pegada en su rostro. Como una máscara defectuosa. Mi nombre es Odette Durán y tengo 69 años. Durante 12 años viví creyendo que había perdido a mis hijos para siempre. Hoy descubrí que en realidad nunca tuve hijos reales. Solo tuve 2 sanguijuelas que compartían mi sangre, pero nunca compartieron mi corazón, mis valores o mi capacidad de amar sin condiciones. Señora Durán, dice la abogada finalmente, su voz cortando la tensión como un cuchillo afilado. Está lista para comenzar con la lectura oficial del testamento de don Ignacio Venancio. Asiento con la cabeza, sintiendo como mis hombros se enderezan por primera vez en días. Hilario y Antonia se acomodan sus sillas de cuero como depredadores listos para el banquete, sus ojos brillando con avaricia mal disimulada. No saben lo que les espera. No saben que Ignacio era más inteligente que todos nosotros juntos. No saben que este sobresellado que tiene la abogada en sus manos va a cambiar todo para siempre. La abogada Marlene García abre el testamento con movimientos ceremoniales y comienza a leer con voz clara y profesional. Las primeras líneas son normales, legales, llenas de palabras técnicas que hacen que Hilario tamborilee impaciente con los dedos sobre el brazo de su silla. Pero luego llega la parte que me hace sonreír por primera vez en 3 días. A mi amada esposa Odette Dura le dejo la totalidad de mis bienes materiales y financieros, incluyendo sin limitación la cuenta bancaria principal con $3 millones, la casa de la playa ubicada en Playa Serena, todas las propiedades de renta del centro de la ciudad, mis inversiones en la bolsa de valores y cualquier otro activo que pueda existir a mi nombre al momento de mi fallecimiento. El silencio en la oficina es tan profundo que se puede escuchar el zumbido del aire acondicionado. Hilario y Antonia palidecen como si hubieran visto al mismísimo fantasma de su padre muerto hace 20 años. Sus sonrisas se desvanecen lentamente.
Sus máscaras de falsa preocupación familiar caen al suelo como cristales rotos. Eso es imposible, susurra Antonia con voz temblorosa. Nosotros somos sus herederos directos. Somos familia de sangre. Los hijos siempre tienen derecho sobre las esposas. La abogada sonríe apenas. Una sonrisa que no llega a sus ojos, pero que promete revelaciones aún más devastadoras. Toca el sobresellado con la punta de sus dedos como si fuera una carta ganadora en un juego de póker. Señorita Durán, señor Durán, dice con calma profesional. Aún no termino de leer. Falta la parte más interesante del testamento, la parte que específicamente habla de ustedes dos. Cierro los ojos y de repente tengo 30 años otra vez. El olor a café recién hecho llena nuestra pequeña cocina de azulejos blancos. Hilario tiene 8 años y está sentado en la mesa haciendo su tarea de matemáticas con la lengua asomándose por la concentración. Antonia, de 5 años, juega con sus muñecas en el suelo mientras tararea una canción que aprendió en el jardín de niños. «Mamá, ¿me ayudas con esta multiplicación?», pregunta Hilario, levantando su lápiz mordido. Su cabello castaño cae sobre sus ojos y lo aparto con ternura. En ese momento me parece el niño más inteligente del mundo. «Claro, mi amor», le respondo sentándome a su lado. «Vamos a resolverla juntos». La vida era simple. Entonces mi primer esposo Tadeo trabajaba en la fábrica de textiles ganando $300 semanales. No era mucho dinero, pero alcanzaba para pagar la renta, comprar comida y de vez en cuando un juguete para los niños. Los domingos íbamos al parque y comprábamos helados de Hilario siempre elegía chocolate y Antonia siempre cambiaba de opinión 3 veces antes de decidirse por fresa. «Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa grande con jardín», me decía Hilario, abrazándome fuerte después de que le leyera un cuento antes de dormir. «Y vamos a tener un perro y un gato y muchas flores», Antonia asentía desde su cama gemela. «Yo voy a cocinar para ti todos los días. Vas a estar muy feliz, mamá», esas promesas inocentes me llenaban el corazón de esperanza. Creía que estábamos construyendo algo sólido, una familia que se cuidaría siempre. Los viernes por la noche hacíamos palomitas en la estufa vieja y veíamos películas en nuestro pequeño televisor. Tadeo me abrazaba en el sofá gastado mientras los niños se peleaban por quién podía sentarse en mis piernas. «Somos afortunados», me decía Tadeo besándome la frente. «Tenemos lo más importante». Los cumpleaños los celebrábamos con pasteles hechos en casa y regalos sencillos envueltos en papel de periódico. Hilario cumplió 10 años y le regalamos una bicicleta usada que Tadeo arregló durante semanas en el patio trasero. La cara de felicidad de mi hijo cuando la vio brillar como nueva me hizo llorar de alegría. Antonia cumplió 7 y le hice un vestido rosa con mis propias manos usando tela que había estado ahorrando por meses. Las navidades eran mágicas en nuestra pequeña casa. Decorábamos un árbol natural que costaba $1 y lo llenábamos de adornos hechos con papel y brillantina. Los niños escribían sus cartas a Santa Claus con letra temblorosa y las pegábamos en el refrigerador. Tadeo se disfrazaba de Santa usando una barba falsa que había comprado en una tienda de segunda mano. «Joju, han sido buenos este año», decía con voz grave mientras Hilario y Antonia saltaban de emoción. Sus ojos brillaban con esa inocencia que solo tienen los niños pequeños. Pero ahora, sentada en esta oficina elegante, viendo a mis hijos convertidos en extraños ambiciosos, me doy cuenta de que tal vez esos momentos felices existieron solo en mi memoria. Tal vez yo veía amor donde solo había conveniencia. Tal vez interpretaba promesas donde solo había palabras vacías de niños que aún no conocían el valor del dinero. ¿En qué momento exacto se rompió todo? Cuando dejaron de verme como su madre y comenzaron a verme como un obstáculo. Cuando el niño que me prometía una casa con jardín se convirtió en el hombre que me cerró su puerta en la cara, cuando la niña que quería cocinar para mí se convirtió en la mujer que me dijo que era demasiado vieja y problemática para estar en su vida perfecta, los recuerdos se sienten como cuchillos ahora. Cada sonrisa inocente, cada abrazo sincero, cada promesa infantil se ha convertido en evidencia de mi propia ingenuidad. Creí que el amor de una madre era eterno y recíproco. Creí que los hijos siempre regresarían a casa sin importar cuán lejos se alejaran. «Mamá, ¿estás bien?», pregunta Antonia ahora sacándome de mis recuerdos. Su voz suena preocupada, pero sus ojos siguen fijos en los papeles que tiene la abogada en las manos.
La miro y por un segundo veo a la niña de 5 años que jugaba con muñecas en el suelo de nuestra cocina. Pero esa niña murió hace mucho tiempo. La mujer que tengo frente a mí es una extraña que comparte mis genes, pero no mi alma. Estoy perfectamente, respondo. Solo recordaba tiempos mejores. Tiempos cuando creía que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Tiempos cuando no sabía que los hijos pueden convertirse en enemigos y que las promesas de niños se evaporan como el vapor del café matutino. Tiempos cuando mi mayor preocupación era si alcanzaría el dinero para el regalo de Navidad, no si mis propios hijos aparecerían algún día para reclamar una herencia que no merecen. La abogada carraspea suavemente, lista para continuar leyendo el testamento. Hilario y Antonia enderezan sus espaldas como soldados preparándose para la batalla. Y yo, Odette Durán, me preparo para escuchar cómo el hombre que realmente me amó va a protegerme incluso desde la tumba de estos dos extraños que una vez llamé mis hijos. El día que mi mundo se desplomó comenzó como cualquier martes normal. Tenía 57 años y acababa de perder mi trabajo en la fábrica textil después de 15 años de servicio. La empresa cerró y nos dieron una indemnización de apenas $500. Tadeo había muerto 3 años antes de un infarto fulminante, dejándome sola con las deudas de su funeral y una hipoteca que no podía pagar. Hilario ya tenía 35 años, entonces trabajaba como gerente en una empresa de seguros, ganaba buen dinero y vivía en una casa bonita con su esposa Guadalupe en el barrio residencial. Antonia tenía 32. Era contadora en un banco y presumía constantemente de su apartamento nuevo y su auto del año. Los dos habían hecho buenas carreras. Se habían casado bien, tenían vidas cómodas que yo admiraba con orgullo maternal. Cuando perdí el trabajo, lo primero que hice fue llamar a Hilario. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, no por miedo, sino por la humillación de tener que pedir ayuda a mi propio hijo. Pero era mi primogénito, el niño que me había prometido cuidarme cuando fuera grande. «Hijo, necesito hablar contigo», le dije cuando contestó el teléfono. Su voz sonaba distante y ocupada. «Perdí mi trabajo y no sé qué voy a hacer con la casa». El silencio del otro lado del teléfono duró una eternidad. Cuando finalmente habló, su tono era frío como el hielo. «Mamá, ya no eres una niña. Tienes que resolver tus propios problemas. Guadalupe y estamos ahorrando para comprar una casa más grande. No podemos estar manteniéndote». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Manteniéndome, yo no le había pedido que me mantuviera. Solo necesitaba ayuda temporal, un préstamo que podría pagar cuando encontrara otro trabajo. Pero él ya había decidido que yo era un problema del cual deshacerse. «Te estoy pidiendo que me mantengas», logré decir con voz temblorosa. «Solo necesito que me prestes algo de dinero hasta que encuentre trabajo. Te prometo que te lo devuelvo». «Mamá, ya hablamos de esto antes. No podemos estar resolviendo tus crisis cada vez que algo sale mal. Eres una mujer adulta. Busca trabajo, vende la casa, haz lo que tengas que hacer, pero no nos involucres en tus problemas financieros». Cada vez era la primera vez en mi vida que le pedía ayuda económica. Durante 35 años había trabajado sin parar para darle educación, comida, ropa, todo lo que necesitaba. Había vendido mis joyas para pagarle la universidad. Había trabajado dobles turnos para que él y su hermana nunca sintieran carencias. Y ahora me trataba como si fuera una mujer irresponsable que siempre andaba pidiendo limosnas. Colgué el teléfono y lloré durante 1 hora sentada en mi cocina vacía, pero todavía tenía esperanza. Todavía me quedaba Antonia, mi niña pequeña, la que me había prometido cocinar para mí cuando fuera grande. Seguramente ella entendería mi situación. La llamé esa misma tarde. Antonia contestó con esa voz profesional que había desarrollado trabajando en el banco. Le expliqué mi situación con cuidado, tratando de no sonar desesperada. Le conté sobre el cierre de la fábrica, sobre las dificultades para encontrar trabajo a los 57 años, sobre la hipoteca que se acumulaba. «Ay, mamá», suspiró como si le estuviera contando el problema de una vecina lejana. «Mira, la verdad es que Octavio y yo acabamos de comprometernos y estamos planeando una boda grande. Necesitamos cada dólar que tengamos para los gastos. Además, ya es hora de que aprendas a ser independiente. No puedes depender de nosotros para siempre. Para siempre».
Nunca había dependido de ellos. Al contrario, había sido yo quien había dependido de mí durante décadas para salir adelante. Pero ahora, en mi momento de mayor necesidad, me trataban como si fuera una carga molesta. Antonia, yo te crié sola después de que murió tu papá. Le recordé. Trabajé día y noche para que pudieras estudiar contaduría. Solo te pido un poco de ayuda temporal. Exacto, mamá. Ya hiciste tu trabajo como madre. Ahora déjanos vivir nuestras vidas. No podemos estar cargando con tus responsabilidades. Busca un trabajo de medio tiempo, algo apropiado para tu edad. Hay muchas señoras que trabajan como empleadas domésticas o cuidando niños. Sus palabras me dejaron sin aliento, cargando con mis responsabilidades, un trabajo apropiado para mi edad. Me hablaba como si fuera una mujer inútil que nunca había trabajado en su vida, como si los 15 años en la fábrica textil hubieran existido, como si los años de crianza y sacrificio fueran solo mi obligación y no actos de amor. 2 semanas después, cuando ya había agotado mis ahorros y el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca, decidí ir personalmente a sus casas. Tal vez por teléfono era fácil rechazarme, pero cara a cara recordarían quién era yo realmente para ellos. Fui primero a la casa de Hilario. Era un martes por la tarde y sabía que él llegaba del trabajo a las 6. Toqué el timbre con el corazón latiéndome fuertemente. Guadalupe abrió la puerta y su cara cambió completamente cuando me vio. «Odete». «¡Qué sorpresa!», dijo sin invitarme a pasar. «Hilario no está en casa». Era mentira. Su auto estaba estacionado en la entrada. Podía escuchar el televisor encendido en la sala, pero me quedé parada en la puerta como una vendedora molesta. «Guadalupe, por favor, solo necesito hablar con él 5 minutos». «Es importante». «Mira, Odete», dijo bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. «Hilario ya te dijo por teléfono que no pueden ayudarte. Ustedes no entienden que nosotros tenemos nuestros propios gastos, nuestros propios planes. No podemos estar resolviendo los problemas de toda la familia. Toda la familia. Yo era la única familia que tenían. Sus padres de Guadalupe vivían cómodamente en otra ciudad. Yo era la única que había quedado sola y desamparada. No vengo a pedir limosna, dije con toda la dignidad que me quedaba. Solo quiero hablar con mi hijo. Él no quiere verte ahora. Odete. Está muy estresado con el trabajo y tus llamadas constantes lo están agobiando. Dale tiempo. Guadalupe cerró la puerta suavemente pero con firmeza. Me quedé parada en la entrada durante 10 minutos, esperando que Hilario saliera, que abriera la puerta, que recordara que yo era su madre. Pero la casa permaneció en silencio, excepto por el sonido del televisor que seguía encendido adentro. 3 días después fui a buscar a Antonia a su apartamento. Esta vez ni siquiera abrió la puerta completamente. Solo asomó la cabeza por la cadena de seguridad como si yo fuera una criminal peligrosa. «Mamá, ya te dijimos que no podemos ayudarte». «¿Por qué sigues insistiendo, Antonia? Soy tu madre. Solo necesitas dejar de ser dependiente». Me interrumpió. «Busca trabajo. Vende la casa. Vete a vivir a un lugar más barato. Hay muchas opciones para personas en tu situación, pero deja de venir a molestarnos. Octavio ya está cansado de esta situación». Molestándolos. Octavio estaba cansado. Un hombre que conocía desde hacía 2 años estaba cansado de que yo, la madre de su novia, existiera y mi propia hija le daba la razón. «Antonia, por favor», supliqué, «solo déjame entrar un momento. Podemos hablar como adultas». «No hay nada que hablar, mamá. Ya tomamos nuestra decisión. Tienes que aprender a vivir tu propia vida sin depender de nosotros». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en todo el pasillo del edificio. Me quedé ahí parada durante 1 hora esperando que cambiara de opinión, que recordara todos los años que había pasado peinándole el cabello antes de ir al colegio, leyéndole cuentos antes de dormir, cuidándola cuando estaba enferma. Pero no abrió y yo finalmente entendí que había perdido a mis hijos para siempre. No por muerte, no por distancia, sino por algo mucho peor, por desprecio. Mis propios hijos me despreciaban, me veían como un estorbo molesto del que tenían que deshacerse para poder vivir sus vidas perfectas.
Un mes después perdí la casa. Terminé viviendo en un cuarto rentado de $80 semanales en un barrio peligroso. Trabajaba limpiando oficinas por las noches, ganando 6 la hora. 12 años pasaron sin una llamada, sin una visita, sin siquiera una tarjeta de cumpleaños. 12 años en los que fui invisible para las 2 personas que más había amado en el mundo. Y ahora están aquí sentados frente a mí, esperando cobrar una herencia de 3 millones. La ironía es tan amarga que me da ganas de reír y llorar al mismo tiempo. El día que conocí a Ignacio Venancio, estaba lloviendo como si el cielo también llorara por mi soledad. Tenía 60 años y llevaba 3 años viviendo en ese cuarto miserable del barrio San Vicente, trabajando de noche, limpiando oficinas y sobreviviendo con $10 semanales que apenas me alcanzaban para el alquiler y comida básica. Mis manos estaban llenas de callos, mi espalda dolía constantemente y había noches en que me dormía preguntándome si realmente valía la pena seguir adelante. Ese martes por la mañana había ido al mercado central a comprar verduras baratas para hacer una sopa que me durara 3 días. Llevaba mi paraguas roto que se volteaba con cada ráfaga de viento cuando escuché a alguien gritando pidiendo ayuda desde una tienda de abarrotes. Un hombre mayor había tropezado y se había caído entre las cajas de frutas, derramando naranjas por todo el pasillo. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia él dejando mis compras en el suelo. El señor estaba consciente, pero tenía una herida a la frente que sangraba abundantemente. Era un hombre de unos 70 años, bien vestido, con cabello plateado y manos que evidenciaban una vida de trabajo duro a pesar de su ropa elegante. «¿Está bien, señor?», le pregunté mientras me arrodillaba a su lado, sin importarme que mi falda se mojara en el piso sucio. «No se mueva, voy a ayudarlo». El dueño de la tienda estaba parado a un lado como estatua, claramente asustado de que el hombre lo demandara si empeoraba. Otros clientes miraban desde lejos, pero nadie se acercaba. Saqué mi pañuelo limpio del bolso y presioné suavemente la herida para detener el sangrado. «Gracias, señora», murmuró el hombre. Sus ojos eran de color café claro y tenían una expresión de genuina sorpresa. No era necesario que se ensuciara por mí. «Claro que era necesario», respondí. «Tiene familia a quien llamar, alguien que pueda venir por usted», una sombra cruzó por su rostro. «No tengo a nadie», dijo simplemente, «vivo solo». Esas 3 palabras me golpearon en el pecho. Reconocía esa soledad porque era idéntica a la mía. Este hombre bien vestido y yo, una mujer pobre que limpiaba oficinas, teníamos exactamente lo mismo. Nadie que se preocupara si llegábamos o no a casa. «Entonces yo voy a acompañarlo al hospital», decidí. «Esta herida necesita puntos». «No puedo pedirle eso», protestó tratando de sentarse. «Usted no me conoce, además se ve ocupada con sus compras». Miré mis 3 bolsas con verduras baratas y me reí suavemente. «Mis verduras pueden esperar». «Usted no, en el hospital me quedé con él durante 4 horas». Mientras le daban puntos en la frente conversamos en la sala de espera. Se llamaba Ignacio Venancio. Tenía 72 años y había perdido a su esposa por cáncer 3 años antes. No tenía hijos porque nunca pudieron tenerlos y sus hermanos habían muerto o vivían en otros países. Trabajó toda su vida como constructor, edificando casas y edificios por toda la ciudad hasta que se retiró a los 65. «¿Y usted, señora?», preguntó. Odete. «Durán», respondí, «tengo 60 años, soy viuda y trabajo limpiando oficinas». «¿Hijos?», preguntó con curiosidad genuina. La pregunta me dolió como una puñalada fresca. «2», contesté después de una pausa. «Pero no hablamos hace años». Ignacio asintió con comprensión, sin hacer más preguntas. Había algo en su manera de mirarme que me hacía sentir vista, valorada, como si después de años de ser invisible para el mundo, alguien finalmente notara que yo existía. Cuando le dieron de alta, insistió en pagarme un taxi a casa. Durante el viaje me pidió mi número de teléfono para agradecerle como se debe, explicó. «Lo que hizo hoy no lo hace cualquier persona». «No hice nada especial», respondí apenada. «Solo ayudé a alguien que lo necesitaba». «Exactamente», dijo sonriendo por primera vez. «Eso es lo especial». 2 días después me llamó para invitarme a almorzar. Yo nunca había ido a un restaurante elegante y no tenía ropa apropiada, pero él insistió tanto que finalmente acepté.
Me puse mi único vestido decente, uno negro que había comprado en una tienda de segunda mano para el funeral de Tadeo. El restaurante me intimidó al principio. Los meseros usaban traje y corbata, los manteles eran de tela fina y había más tenedores en la mesa de los que yo sabía usar. Pero Ignacio me hizo sentir cómoda desde el primer momento. Odete me dijo después de pedir la comida: quiero que sepa que en 72 años de vida lo que usted hizo por mí el otro día fue el acto de bondad más genuino que he recibido. No me ayudó porque esperara algo a cambio, ni porque me conociera, ni porque yo fuera importante. Me ayudó simplemente porque soy un ser humano que necesitaba ayuda. Sus palabras me hicieron llorar ahí mismo en el restaurante. Hacía tanto tiempo que nadie me decía algo así, que nadie valoraba mis acciones, que nadie me veía como una persona buena en lugar de como una carga molesta. Lloro mucho últimamente, me disculpé limpiándome las lágrimas con la servilleta. Creo que la edad me está haciendo sentimental. No es la edad, dijo tomando mi mano sobre la mesa. Es que tiene un corazón que ha sufrido mucho, pero que sigue siendo capaz de amar. Eso es extraordinario. A partir de ese día, Ignacio comenzó a llamarme todos los días al principio, solo para saber cómo había estado mi día, cómo me había ido en el trabajo, si necesitaba algo. Conversábamos durante horas sobre todo y nada. Me contaba historias de las casas que había construido, de los lugares que había conocido, de los sueños que había tenido con su primera esposa. Yo le contaba sobre mis años trabajando en la fábrica, sobre los libros que leía en la biblioteca pública, sobre las pequeñas alegrías que encontraba en mi vida solitaria. Después de 2 semanas de llamadas diarias, apareció en mi trabajo una noche a las 10 cuando yo salía de limpiar las oficinas del centro. Traía un termos con café caliente y sándwiches caseros. Pensé que podría tener hambre después del trabajo, dijo simplemente. Nos sentamos en una banca del parque cercano a comer y conversar bajo las estrellas. Era la primera vez en años que alguien se preocupaba por mi bienestar básico, por si había comido o si tenía frío. Ignacio, le dije esa noche, usted no tiene que hacer esto. No tiene ninguna obligación conmigo. Lo sé, respondió. Lo hago porque quiero, porque en estos 15 días usted se ha convertido en la mejor parte de mis días. Porque cuando hablo con usted no me siento como un viejo solo esperando la muerte. Un mes después me pidió que fuera su novia oficialmente. Yo me reí porque a los 60 años me parecía ridículo tener novio como un adolescente, pero él habló en serio. Odete. Yo sé que ambos hemos vivido mucho y hemos sufrido decepciones, pero también sé que ambos tenemos amor para dar y necesitamos amor para recibir. No queremos casarnos por conveniencia o por miedo a la soledad. Queremos estar juntos porque nos hacemos felices mutuamente. 6 meses después nos casamos en una ceremonia civil pequeña con solo 2 testigos que él consiguió. Yo no tenía nadie que invitar, pero no me importó. Ignacio me había dado algo que no tenía desde hacía años. Una familia de verdad, aunque fuera de solo 2 personas. Durante 9 años, Ignacio me amó de una manera que no sabía que existía. No el amor posesivo y demandante que había conocido antes, sino un amor tranquilo, constante, que me hacía sentir valiosa todos los días. Me llevó a viajar por primera vez en mi vida. Visitamos playas, montañas, ciudades que yo solo había visto en revistas. Me enseñó a manejar su auto, a nadar en el mar, a comer en restaurantes sin sentirme fuera de lugar. Pero más que los viajes y las comodidades materiales, Ignacio me devolvió la dignidad. Nunca me hizo sentir como si me estuviera haciendo un favor al amarme. Nunca me recordó que él tenía dinero y yo no. Nunca me trató como si fuera menos que él por haber sido pobre o por haber sido rechazada por mis hijos. Odete me decía todas las noches antes de dormir: eres la mujer más fuerte que conozco. Sobreviviste al abandono, a la pobreza, a la soledad y aún conservas la capacidad de amar. Eso no lo logra cualquiera. Cuando murió hace días, estaba dormido en mis brazos. Su último aliento fue susurrar mi nombre. No sufrió, no se prolongó su agonía. Se fue en paz sabiendo que había sido amado y que había amado completamente. Y ahora, mientras veo a Hilario y Antonia esperando cobrar una herencia que no merecen, me doy cuenta de que Ignacio no solo me salvó de la pobreza y la soledad, me salvó de morir sintiendo que no valía nada, que nadie me había amado realmente.
Me dio 9 años de felicidad genuina y me enseñó que sí merecía ser tratada con amor y respeto. La abogada sigue leyendo el testamento y yo sonrío sabiendo que Ignacio, incluso muerto, sigue protegiéndome de las personas que una vez me hirieron más profundamente. Los primeros meses de matrimonio con Ignacio fueron como aprender a vivir de nuevo. Después de tantos años sobreviviendo día a día, de repente tenía que acostumbrarme a desayunar sin prisa, a comprar ropa nueva cuando la necesitaba, a dormir en una cama cómoda sin preocuparme por el ruido de los vecinos o las goteras del techo. La casa de Ignacio era un mundo completamente diferente al cuarto miserable donde había vivido los últimos años. Pero el cambio más difícil no fue la comodidad material, fue aprender a confiar de nuevo, a creer que alguien realmente quería mi compañía sin segundas intenciones. Durante semanas esperé que Ignacio se cansara de mí, que se diera cuenta de que había cometido un error al casarse con una mujer pobre y sin educación formal. Esperé que me pidiera que me fuera o que comenzara a tratarme como una empleada doméstica en lugar de como su esposa. Odette me dijo una mañana mientras desayunábamos en la terraza con vista al jardín. «Estás muy callada últimamente. ¿Hay algo que te preocupe?» No sabía cómo explicarle mis miedos sin sonar malagradecida. ¿Cómo le dices a alguien que ha sido tan lastimada que no puedes creer en tu propia felicidad? Es que a veces siento que esto es demasiado bueno para ser verdad, confesé finalmente. Tengo miedo de que un día despierte y todo esto haya sido un sueño. Ignacio dejó su taza de café y me tomó las manos. Sus ojos tenían esa expresión seria que ponía cuando quería asegurarse de que yo entendiera cada palabra que iba a decir. Odette, escúchame bien. Tú no eres una invitada en esta casa. Eres mi esposa y este es tu hogar. No hay nada que tengas que demostrar, ningún comportamiento perfecto que tengas que mantener para merecer estar aquí. Estás aquí porque te amo y porque elegí compartir mi vida contigo. Sus palabras me hicieron llorar, pero esta vez fueron lágrimas de alivio. Durante décadas había vivido sintiendo que tenía que ganarme el amor de las personas, que tenía que ser útil para ser valorada. Con Ignacio aprendí que podía ser amada simplemente por ser quien era. Poco a poco comencé a apropiarme de mi nueva vida. Ignacio me alentó a tomar clases de computación en el centro comunitario. A los 60 años aprendí a usar Internet, a escribir correos electrónicos, a buscar información sobre temas que me interesaban. Era emocionante descubrir que mi mente seguía siendo capaz de aprender cosas nuevas. Mira lo que encontré, le decía emocionada mostrándole artículos sobre jardinería o recetas que había descubierto en línea. Él siempre me escuchaba con atención genuina, como si mis pequeños descubrimientos fueran los hallazgos más importantes del mundo. También comencé a rediseñar el jardín de la casa. Ignacio me dio total libertad para plantar lo que quisiera, para cambiar lo que considerara necesario. Invertimos $300 en plantas nuevas y herramientas y yo pasé meses transformando ese espacio en algo que realmente reflejara mi personalidad. Planté rosas, geranios, hierbas aromáticas y un pequeño huerto de verduras. Nunca había visto el jardín tan hermoso, me decía Ignacio mientras observaba mi trabajo. Tienes un don natural para esto. Era la primera vez en mi vida que alguien reconocía que yo tenía talentos, que era capaz de crear belleza y no solo de servir a otros. Cada planta que florecía me daba una sensación de logro que no había experimentado en décadas. Ignacio también me enseñó sobre sus negocios. Tenía 3 propiedades que rentaba en el centro de la ciudad, cada una generando entre 800 y 000 mensuales. Me mostró cómo llevar los registros, cómo tratar con los inquilinos, cómo reinvertir las ganancias inteligentemente. Quiero que entiendas todo esto, me explicó pacientemente. No porque piense morirme pronto, sino porque somos socios en esta vida. Todo lo que tengo es nuestro y quiero que te sientas capaz de manejarlo si algún día necesitas hacerlo. Al principio me intimidaba la idea de manejar tanto dinero. Yo que había vivido contando centavos durante años, de repente tenía que entender inversiones, impuestos, contratos de arrendamiento. Pero Ignacio fue paciente y me enseñó paso a paso. Descubrí que tenía buena cabeza para los números y que disfrutaba la responsabilidad de administrar nuestros bienes. También aprendí a manejar las relaciones sociales de mi nueva posición. Ignacio tenía amigos del trabajo, vecinos respetables, conocidos en el club donde jugaba dominó los jueves. Al principio me sentía insegura en las reuniones sociales, convencida de que todos podían ver que yo no pertenecía a ese mundo.
¿De qué voy a hablar con la esposa del diar, Nazario?, le preguntaba angustiada antes de las cenas. Ella estudió medicina y yo apenas terminé la secundaria. «Vas a hablar de lo que sabes», me respondía siempre. De jardinería, de cocina, de libros, de la vida. La inteligencia no se mide por los títulos universitarios. Odette. Se mide por la curiosidad, la sabiduría y la capacidad de conectar con otros seres humanos. Gradualmente me di cuenta de que tenía tanto que aportar como cualquier otra persona. Mis años de trabajo duro me habían dado una perspectiva práctica que muchas de esas mujeres admiraban. Mis experiencias difíciles me habían enseñado empatía y fortaleza que otros respetaban. No tenía que pretender ser algo que no era, podía ser auténtica y aún así encajar. El cambio más profundo ocurrió cuando comencé a involucrarme en trabajo voluntario. Ignacio me sugirió que considerara ayudar en el comedor comunitario que servía a personas sin hogar. Al principio dudé pensando que sería demasiado doloroso ver la pobreza cuando yo acababa de escapar de ella, pero resultó ser exactamente lo opuesto. Trabajar con personas que estaban pasando por dificultades similares a las que yo había enfrentado me dio un sentido de propósito que no había sentido en años. Podía usar mi experiencia para ayudar realmente, para mostrarles que era posible salir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Señora Odette, me decía Fabiola, una mujer de 40 años que había perdido su trabajo y su casa. Usted me da esperanza. Si usted pudo reconstruir su vida a los 60, yo puedo hacerlo a los 40, esas palabras me llenaban de una satisfacción profunda. Por primera vez en décadas me sentía verdaderamente útil, no porque alguien me necesitara para resolver sus problemas, sino porque podía ser inspiración y apoyo genuino para otros. Ignacio me acompañaba a menudo al comedor comunitario. Juntos servíamos comida, organizábamos actividades para los niños, ayudábamos a las familias a encontrar recursos para salir de la calle. Era hermoso trabajar lado a lado con mi esposo en algo que realmente importaba. «Mira lo que has logrado», me decía mientras veíamos a Fabiola conseguir un trabajo estable después de meses de búsqueda. «Esa mujer encontró la fuerza para seguir adelante en parte porque tú creíste en ella». Durante esos 9 años con Ignacio, no solo reconstruí mi vida externa, reconstruí mi autoestima, mi confianza, mi fe en que merecía ser tratada con dignidad y respeto. Aprendí que no tenía que aceptar migajas de afecto de personas que me veían como una carga. Aprendí que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. También aprendí a perdonarme a mí misma por los errores del pasado. Durante años me había culpado por el fracaso de la relación con mis hijos, preguntándome qué había hecho mal como madre. Ignacio me ayudó a entender que algunas personas simplemente no son capaces de valorar lo que tienen hasta que lo pierden y que eso no era reflejo de mi valor como persona. Tú diste todo lo que tenías como madre. Me recordaba cuando los recuerdos dolorosos me atormentaban. El hecho de que ellos no hayan sabido apreciarlo no significa que tu amor no haya sido real o suficiente. Cuando Ignacio murió hace 3 días, no solo perdí a mi esposo, perdí a mi maestro, mi compañero, mi mejor amigo. Pero lo que no perdí fue la mujer fuerte e independiente en la que me había convertido durante esos años a su lado. Esa mujer va a enfrentar a mis hijos y va a proteger el legado que Ignacio me dejó, no solo por el dinero, sino por principios. La abogada continúa leyendo el testamento y yo me siento tranquila, sabiendo que estos 9 años no fueron solo una pausa en mi sufrimiento, fueron mi verdadera vida, la vida que merecía vivir desde el principio. La muerte de Ignacio llegó como llegan todas las pérdidas importantes, sin avisar, sin preparación posible, cambiando todo en un instante. Esa mañana de domingo desayunamos juntos como siempre hablando de los planes para la semana. Él quería podar los rosales del jardín y yo había prometido acompañar a Fabiola a buscar departamento para su nueva vida independiente. Eran planes simples, cotidianos, de una pareja que había aprendido a encontrar felicidad en las cosas pequeñas. «Creo que después del almuerzo voy a tomar una siesta», me dijo sonriendo. «Anoche no dormí bien», fueron sus últimas palabras conscientes. 2 horas después, mientras descansaba en su sillón favorito leyendo el periódico dominical, su corazón simplemente se detuvo. Cuando fui a llevarte café y galletas, ya se había ido en paz, con el periódico aún en las manos y una expresión serena en el rostro. Los primeros días después del funeral pasaron como una neblina de dolor y trámites administrativos.
La abogada Marlene García me acompañó en todos los procedimientos legales, explicándome pacientemente cada documento que tenía que firmar. Ignacio había dejado todo perfectamente organizado para que mi viudez fuera lo menos complicada posible. Su esposo era un hombre muy previsor, me decía Marlene mientras revisábamos los papeles. Se aseguró de que usted tuviera acceso inmediato a todas las cuentas bancarias y de que no hubiera ningún obstáculo legal para su herencia. Una semana después del entierro, mientras aún estaba procesando mi nueva realidad como viuda millonaria, sonó el teléfono de la casa. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché una voz que no había oído en 12 años. «Mamá, soy Hilario». Mi corazón se detuvo. Durante un segundo pensé que estaba alucinando, que el dolor de la pérdida me estaba haciendo escuchar voces del pasado, pero era real. Era la voz de mi hijo mayor, más grave que antes, pero inconfundiblemente suya. «Hilario», logré susurrar. «¿Cómo conseguiste este número, mamá?» Supimos lo de Ignacio. Leímos la esquela en el periódico. «Lamentamos mucho tu pérdida». Su tono era extrañamente formal, como si estuviera hablando con una conocida lejana en lugar de con su madre. Pero después de 12 años de silencio, cualquier comunicación me parecía un milagro. «Gracias», respondí sin saber qué más decir. «Fue muy repentino». «Debe ser muy difícil para ti estar sola en esa casa grande», continuó Antonia, y yo hemos estado hablando. «Creemos que deberíamos reunirnos para hablar sobre tu situación, para ver cómo podemos ayudarte en este momento difícil». Sus palabras me confundieron. Mi situación, ayudarme. Durante 12 años no se habían preocupado por mi situación cuando realmente necesitaba ayuda. ¿Por qué ahora, cuando finalmente tenía estabilidad económica y emocional? «No necesito ayuda, hijo», le dije con cuidado. Ignacio se aseguró de dejarme bien cuidada. «Claro, claro», respondió rápidamente. «Pero aún así somos tu familia. Es natural que queramos estar cerca de ti después de una pérdida tan grande. ¿Te parece bien si vamos a visitarte mañana? Antonia también quiere verte». La mención de Antonia me hizo temblar. Mi hija menor, la niña que había soñado con cuidarme cuando fuera grande, también quería verme después de 12 años. Una parte de mí, la parte que nunca había dejado de ser madre, se emocionó con la posibilidad de recuperar a mis hijos. Tal vez la muerte de Ignacio los había hecho reflexionar sobre la importancia de la familia. Tal vez finalmente habían madurado lo suficiente para arrepentirse de haberme abandonado. «Está bien», acepté. «Pueden venir mañana por la tarde». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando cómo sería el reencuentro. ¿Qué les diría si ellos también se habrían arrepentido de todos estos años perdidos? Me pregunté si Hilario seguía teniendo esa sonrisa traviesa de niño o si Antonia conservaba su costumbre de jugar con el cabello cuando estaba nerviosa. Al día siguiente los esperé como una adolescente esperando a su primer amor. Me puse mi mejor vestido, arreglé la casa hasta el último detalle, preparé café y compré galletas caras en la pastelería del centro. Quería que vieran que había prosperado, que ya no era la mujer desesperada que había tocado sus puertas pidiendo ayuda años atrás. Cuando llegaron a las 3 de la tarde, mi corazón casi se sale del pecho. Hilario tenía 47 años ahora, más canas de las que recordaba, arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo guapo y bien parecido. Antonia, de 44, se había hecho algún tipo de tratamiento en la cara que la hacía ver más joven. Llevaba ropa cara y joyas que brillaban bajo la luz del sol. «Mamá», dijo Antonia abrazándome con cuidado, como si temiera arrugarse el vestido. «Te ves muy bien. Esta casa es hermosa». Ignacio tenía muy buen gusto, agregó Hilario mirando alrededor del salón con ojos evaluadores. «Se nota que sabía vivir bien». Los invité a sentarse en la sala y les serví café en la vajilla de porcelana que Ignacio había heredado de su primera esposa. Durante los primeros minutos hablamos de cosas generales. Clima, el tráfico, lo difícil que había sido encontrar la dirección. Conversación superficial entre extraños educados. «Mamá», dijo finalmente Hilario, «queremos que sepas que hemos pensado mucho en ti durante todos estos años. La vida se volvió tan complicada, tan ocupada, que perdimos el contacto contigo. Perdimos el contacto como si hubiera sido un malentendido mutuo en lugar de un abandono deliberado, como si yo también hubiera sido responsable de 12 años de silencio.
Pero ahora que Ignacio ya no está, continúa Antonia, nos damos cuenta de que eres lo único que nos queda de familia real. Los hijos no deben estar separados de su madre, especialmente en momentos como este. Sus palabras sonaban ensayadas como un discurso preparado, pero yo quería creer que eran sinceras. Después de años de soledad, la posibilidad de recuperar a mis hijos me parecía un regalo del cielo. Me alegra mucho escuchar eso, les dije con lágrimas en los ojos. No saben cuánto los he extrañado, cuántas veces pensé en ustedes, me pregunté cómo estaban, si eran felices. También te extrañamos, mamá, mintió Antonia con facilidad. Y ahora queremos compensar el tiempo perdido. Queremos estar cerca de ti, cuidarte, asegurarnos de que no estés sola. Durante las siguientes 2 horas me contaron sobre sus vidas. Hilario se había divorciado de Guadalupe 3 años antes y ahora vivía solo en un apartamento más pequeño. Su trabajo en la empresa de seguros no iba tan bien como antes y había tenido algunos problemas financieros. Antonia seguía soltera después de terminar con Octavio. Trabajaba medio tiempo en el banco y se quejaba constantemente de lo caro que se había vuelto todo. La vida está muy difícil para todos, suspiró Hilario.